Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí estamos en Tarjeta Roja, un nuevo jueves por la pantalla de BTV en el medio de la semana de turismo. Qué poca gente que hay en Montevideo, ¿eh? Digamos que para algunos es hasta a veces disfrutable, ¿no? Poder ir de un lado al otro sin tanto tráfico, sin tanto caos. Pero la realidad es que hay muy poca gente, que muchos están disfrutando, que hay muchos que se fueron a distintos puntos del interior del país y muchos que nos están mirando de ese interior del país, como ya vimos el programa pasado cuando estuvimos hablando de las elecciones departamentales y a qué partido iban a votar el próximo domingo 11 de mayo. Hoy tenemos un tema que obviamente surge solo, esta situación que se ha dado con la ministra de Vivienda Cecilia Cairo, estas irregularidades que se plantearon durante muchos años, varias décadas, que tiene que ver con que no registró en ningún momento, no regularizó en ningún momento su terreno, un terreno baldío por el que sigue pagando como terreno baldío de aproximadamente unos 1.538 metros, pero que en realidad construyó 4 viviendas, la suya propia y la de sus hijos. Bueno, hizo una conferencia de prensa a Cecilia Cairo para no solamente mostrar cómo es el terreno allí en la zona de Pajas Blancas, aquí en Montevideo, sino también para dar sus explicaciones de por qué no regularizó las viviendas, por qué no pagó la contribución inmobiliaria que corresponde, por qué pagó hasta el día de hoy y sigue pagando como terreno baldío, por qué no pagó el impuesto de primaria después de haber pagado solamente en 2 oportunidades y dejó de pagar por más de 20 años un impuesto de primaria que pagan todos los ciudadanos uruguayos. Bueno, eso es parte de lo que Cecilia Cairo explicó en esta conferencia de prensa, diciendo, entre otras cosas, que tuvo otras prioridades. Enseguida lo vamos a terminar repasando con todos ustedes, pero hoy es el tema que tenemos para discutir con los chiquilines, pero además también para que ustedes opinen, porque de hecho fuimos consultando en estas últimas horas, tanto en X como en Instagram, sobre si la ministra, al entender de quienes nos miran, debería de renunciar. Todo esto está en discusión en estas horas. Obviamente hay una presión muy fuerte a nivel político, no solamente de la oposición, en este caso, que está diciendo que si no renuncia la va a interpelar, sino también de la propia interna del Frente Amplio, donde hay sectores que entienden que esto le va a hacer mal al Frente Amplio para la elección departamental, pero que también le va a hacer mal al gobierno y que por lo tanto tiene que dar una señal y debería de renunciar la ministra Cecilia Cairo. La información que manejamos hasta ahora, lo hemos repasado también en Telenoche, es que en Canal 4, donde estamos trabajando normalmente todos los días, es que el presidente Orsi se va a tomar unos días, unas horas, para seguir analizando esta situación. La está siguiendo muy de cerca y seguramente el sábado, cuando esté en lo que es la conmemoración del bicentenario del desembarco de los 33 orientales en un nuevo 19 de abril, probablemente haya declaraciones públicas y se refiera a este caso. Veremos qué termina o qué determina de alguna forma el presidente sobre esta situación. Tenemos 3 caras nuevas en la noche de hoy. Las 2 del Frente Amplio y la del Partido Nacional. Hoy el que repite y marca bandera es el Partido Colorado. Empiezo con él. Federico Paganini, bienvenido, buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches para todos, un placer estar acá nuevamente. Bueno, usted defiende la postura de Tarjeta Roja, el histórico Tarjeta Roja es usted. Bueno, por ahora venimos bancando la bandera. Bien, mis impecable. compañeros me abandonaron. Ayer lo vi por Villa Dolores, con Virginia Cáceres. Sí, seguimos recorriendo todo Montevideo, llevando la propuesta a Virginia a la Intendencia. La verdad que venimos trabajando duro. ¿Cómo está esa campaña? Bien, bien. Tengo el honor de encabezar la lista 25. Agradecerle a Andrés Ojeda por la oportunidad y la verdad que muy entusiasmados por todo lo que se viene. Bueno, muy bien. Gracias, Federico, por venir. Vamos a empezar por el lado del Frente Amplio. Empezamos por Abril Elizalde. Abril, ¿cómo andás? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. ¿De qué sector sos? Soy de Asamblea Uruguay, la Juventud de Asamblea Uruguay. ¿Cuántos años? 21. ¿Y desde cuándo la política? Y entré el año pasado con la campaña nacional y bueno, nada. Ah, sí que nuevita. Nuevita. Desde el 2024, digamos. Bueno, en política como militante sí, me interesa la política hace muchos años, estudio ciencia política, pero Bien. sí, como militante del Frente Amplio sí. ¿Por qué te interesa la política? Qué pregunta. Nada, me parece que es una herramienta muy valiosa que tenemos como sociedad para construir un mundo, no sé si mejor, capaz que es un poco cliché, pero sí que sea un poco más justo. Y nada, me parece que en un mundo que se ha desarticulado ciertas líneas donde la política ha perdido cierta relevancia, me parece importante que también desde las juventudes nos paremos en posición de defender esta bandera de que, independientemente del color, que la política es una herramienta que es justa y que es importante realizarla de la forma correcta. ¿Venías de una familia política, vinculada a la política? No. No, soy... Bien.
Bueno, impecable. Bienvenida, Abril. Bueno, muchas gracias. El mejor programa para vos. Y estamos también con Franco Padilla. Franco, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿todo bien y vos? ¿De qué sector sos, Franco? Soy de la vertiente artista. Vertiente artista. ¿Edad? 21. 21, los dos la misma Los edad. dos la ¿Y misma la edad. política desde cuándo? 16, 17 años, Opa. cuando se acercaba a las elecciones departamentales pasadas. Comencé ahí. Sí, Llevas sí. todo un periodo ya. Sí. ¿Y por qué? Y la herramienta de la política es los cambios. El cambio en el día a día, en la sociedad, es lo principal y como juventud nos interpela a todos, me parece. Bien. ¿También tenés algún vínculo familiar No, que esté ninguno. vinculado a la... El primero. Bien, impecable. Bueno, bienvenido, Franco. Muchas gracias. Bienvenidos los dos, el mejor programa para ustedes. Y vamos al otro lado, al Partido Nacional, donde tenemos también la presencia de un recomendado. Acá me lo recomendó Florencia Bieli a los dos. Nos dijo la producción, ¿no? Recomendados por Florencia Bieli, los dos frente amplistas. Y en el lado del Partido Nacional, Agustín Sánchez, recomendados por Wilson Ferreira. ¿Cómo andás, Agustín? Un gusto poder acompañarlos. La verdad que me parece que mi compañero deja la vara muy alta y aprovecho también para agradecerle a él. Bueno, muy bien. Venimos a full, comprometidos con la campaña departamental, comprometidos con la candidatura de Martín Lema, Ujú. nuestra lista 1, que es la lista oficial de la candidatura de Martín Lema, que le vamos a llevar a todos los montevideanos para pedirle un voto de confianza. Bien. ¿Qué edad tenés? Tengo 20 años, me 20, parece el que más me chico de toca todos. ser el más joven hoy. Sí. El más chico de todos hoy. Sí, no, conmigo por lejos, cualquiera de los cuatro. ¿De qué sector dijiste? Soy centro, ¿no? de centro, la Bien. lista 5 en Montevideo. ¿Y desde cuándo la política? Pueden ser ya 3, 4 añitos. Bien. pero recién arrancando, digamos. ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué política? Realmente entendí que el Partido Nacional es el lugar donde yo puedo cambiar la realidad de las personas. Creo en la política como una herramienta para transformar la vida de las personas. Y así que asumo este rol Bien. con mucho compromiso. ¿Familia vinculada a la política o no? para nada. Bien, impecable. Bueno, Agustín, bienvenido. Tenemos 3 caras nuevas en la jornada de hoy y aprovecho este momento para mandarle un saludo a Florencia Bieli. La producción reclamó por qué no vino. Estamos en Semana de Turismo, pudo haber venido. Está reclamando la producción por qué no vino. El bar reclama a Florencia Bieli. Del otro lado hay que saludar a Wilson, que tuvo una operación. Se rompió los ligamentos, Wilson. Sí. Porque, bueno, todavía cree que es buen futbolista. Nos decían que sus condiciones ya no son óptimas para ese deporte. Le mandamos un saludo porque se intervino quirúrgicamente y por suerte estaba todo bien. Estuvimos hablando con él la semana pasada. Vamos a la presentación del tema, ¿les parece? En un ratito más adelante vamos a repasar las encuestas, tanto de X como de Instagram, para saber, bueno, qué opinó la gente respecto a si la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, tiene o no que renunciar a su cargo. Ella ayer, por ejemplo, en el programa de Así nos va de Radio Cargo en la mañana, dijo que puso o que en realidad el presidente tiene la renuncia sobre la mesa o su cargo sobre la mesa, pero que es una decisión del presidente. La realidad de todo esto, y por lo que pudimos averiguar también nosotros con fuentes cercanas al mandatario, es que en ningún momento Cecilia Cairo le manifestó al presidente cuando habló, este día que surgió todo, que fue el martes, que iba a renunciar. Eso en ningún momento. Y lo otro que tampoco ocurrió es que el presidente de la República le haya pedido la renuncia. Eso tampoco terminó pasando. Vamos a la presentación del tema. La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, confirmó que construyó su casa en un terreno de su propiedad en Pajas Blancas, departamento de Montevideo, hace 31 años. Sin embargo, nunca declaró la edificación a la Dirección Nacional de Catastro. De acuerdo a información publicada por La Pecera, la propiedad figura en los registros del Catastro Nacional como un terreno baldío, sin ninguna edificación. Según datos publicados por El Observador, la dirigente se habría ahorrado pagar hasta 455.000 pesos, teniendo en cuenta que realizó edificaciones en casi el 80% del terreno. Además, Cairo solo pagó 2 cuotas del impuesto de primaria por montos de 44 y 45 pesos, sumando 89 pesos durante 20 años. Había pagado un impuesto que no había regularizado las construcciones, como de que ahora soy ministra, que a veces me olvido, y que como ministra de Vivienda tengo que regularizar esto. No le robé a nadie, no me quedé con plata de nadie. Esto ha generado críticas por parte de la bancada de la oposición, quien entiende que Cairo debería renunciar a su cargo como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Y no es consistente que la máxima autoridad de la vivienda del país, quien le debe exigir a los ciudadanos que cuando construyen regularicen su situación, que aporten sus tributos, esté en una situación de irregularidad. Por tanto, desde el Partido Colorado lo que hemos planteado es que la ministra tiene que dar un paso al costado, por decoro,
si no lo hace tiene el presidente de la República en las próximas horas que exigírselo. Y en caso de que eso no ocurra, nosotros vamos a recurrir al mecanismo de llamado a responsabilidad política de los ministros de Estado, que es la interpelación como último recurso. Tendremos que aguardar, es justamente, como decía, qué dice el presidente de la República. Hay quienes sostienen que los hechos que se han denunciado de la señora Cecilia Cairo puede llegar a configurar un delito por el artículo 110 del Código Tributario, que es defraudación. En Uruguay nadie va preso por deudas. Uno puede tener una deuda, mañana le puede pasar eso y nadie tiene esa consecuencia. Ahora, una cosa es deber dinero y otra cosa es evadir tributos. Bueno, bien, ahí estaba el resumen de lo que pasó en esta semana. Desde el martes, cuando se conoció toda esta información, a través de un informe presentado por los colegas de La Pecera, Azul FM, Nicolás González Kiosellán estuvo trabajando sobre ese tema, fue el que presentó además las primeras declaraciones públicas de la ministra de Vivienda ante los medios, en este caso, la llamó telefónicamente, mantuvo una conversación, eso se divulgó el martes en la mañana y ahí comenzó todo el revuelo que determinó esa conferencia de prensa que ustedes veían en el propio predio donde están las casas construidas, donde vive la familia de Cecilia Cairo, además de ella, en la zona de Pajas Blancas, sobre las 5:30 de la tarde de ese día, y después todas estas repercusiones políticas que se fueron dando en estas últimas horas. Empiezo por Abril y le pregunto, porque el Frente Amplio está teniendo también horas convulsionadas en la interna. Fernando Pereira primero salió casi que en la línea de respaldar como muchos de los dirigentes del MPP, del sector de Cecilia Cairo, entendiendo que esta es una situación de la cual debería de aceptar el error, como lo acepta la ministra, corregir y seguir. Así lo plantearon algunos dirigentes del Movimiento de Participación Popular. En principio Fernando Pereira dijo lo mismo, pero ayer ya modificó esto diciendo que le puede hacer mal y que bueno, debería de presentar la renuncia o poner su cargo a disposición la ministra. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, me parece fundamental comenzar enfatizando de que la actitud de la ministra no fue la correcta. No fue la correcta en su obrar, pero tampoco fue la correcta en sus declaraciones, quizá. Creo que lo que dice Pereira también se debe a, dentro de la interna del Frente Amplio, es importante el diálogo y la escucha y la búsqueda de una decisión que sea lo más consensuada posible. Yo creo que a nosotros como juventud, no sé si nos corresponde definir si debe renunciar o no, yo creo que eso es una decisión que debería tomar el presidente, Yamandú, pero sí nos posicionamos desde la postura de que lo que hizo obró de una forma que no es correcta, obró como una forma que no es correcta como ciudadana, pero también como persona que ocupa un cargo institucional. Es una situación compleja la interna del Frente Amplio, bien lo decías tú, porque se encuentran posiciones que son diferentes, pero bueno, confiamos en la capacidad de nuestra fuerza política de dirimir sus diferencias y encontrar una solución que sea la mejor, no solamente para este gobierno, sino también para la interna del Frente Amplio. ¿Tu opinión cuál es, Franco? No, sin duda fue una de las polémicas de los últimos días. Me parece que acompaño con las palabras de Abril. No fue una situación a seguir, la de la ministra. Considero que la fuerza política se puede ver un poco deteriorada con esto, pero sin duda va a tener que tomar riendas en el asunto, no solo el presidente de la República analizando el tema, sino que la fuerza política tiene que plantar este tema en la mesa política para que haya una resolución y nuestro presidente, Fernando Pereira, pueda tomar una decisión también respecto a esto. De hecho, a propósito de mesa política, y el próximo lunes también hay secretariado ejecutivo del Frente Amplio, eso va a ser antes, la mesa va a ser sobre la tarde, y la realidad es que bueno, también se espera que de parte del partido, de parte de la fuerza política, haya una decisión sobre el tema. No, sin duda, aparte hay una diversidad de opiniones dentro del Frente Amplio. Tenemos el Movimiento de Participación Popular que defiende este obrar, pero hay otras posiciones que no la defienden, pero tampoco comparten la renuncia de la ministra. Yo considero personalmente que no es un delito, no está tipificado penalmente, así que no sé si amerita una renuncia, pero... La defraudación tributaria, la defraudación tributaria es bastante prematuro. Hay quienes manejan eso, ¿no? Hay quienes sí, hay muchos dirigentes políticos que se están apresurando en decir que es delito. Me parece que no está dentro del Código Penal tipificado la multa o recargo por la irregularidad que está cometiendo. Sí se va a hacer una investigación por parte de la Intendencia y ahí recién se sabrá si hubo defraudación tributaria o no. Por ahora es irregularidad solamente. Es un buen punto el que tocás porque ayer también Mauricio Zunino, el intendente de Montevideo, informó esto.
van a inspeccionar el padrón en donde está ubicado este terreno de 1.538 metros, en donde están estas 4 construcciones, y de alguna forma se van a evaluar 2 puntos. Las irregularidades, posibles irregularidades, como tú decías, y también la situación de la evasión, que ahí ya va por otro lado, ¿no? Exacto. Porque la evasión de impuestos ya no es una situación vinculada directamente a la Intendencia. Ahí va también con DGI, en el caso, por ejemplo, del impuesto de primaria. No, es un delito tipificado en el Código Tributario, en el artículo 110, si no me equivoco, y también hace referencia al Código Exacto. Penal. Es importante esto, pero considero que la fuerza política tiene que estar enmarcada en no dejar pasar por alto este caso. Me parece que no se Bien. puede banalizar la irregularidad tampoco, pero ser exigente con la misma ministra. Ya voy con ustedes, pero permítanme seguir un ratito más acá en el Frente Amplio porque este tema los involucra directamente. Vos decías recién, nos perjudica de alguna forma o le hace mal a la fuerza política. ¿Esto le hace mal al Frente Amplio para la elección departamental, Abril? ¿Lo puede perjudicar para la elección departamental? Ayer vimos una encuesta, por ejemplo, en Canal 4, donde la diferencia entre FA y coaliciones es corta. Hay apenas 5 puntos. Bueno, es una realidad que estos escándalos o estas noticias que surgen complejizan las competencias electorales. Creo que los ciudadanos uruguayos han demostrado hace un montón de años que confían en la gestión del Frente Amplio con sus luces y sus sombras. Las encuestas, aunque es real que se está cortando la diferencia, siguen mostrando y nos siguen posicionando como la preferencia de la mayoría de los montevideanos, por lo menos, para gobernar Montevideo. Sí, es una realidad, es una situación que no solamente complejiza a nivel Frente Amplio, sino que creo que hay que pensarla a nivel gobierno, qué podemos aprender de esto para que de acá a los próximos 5 años estas situaciones no se den más. ¿Afecta más al gobierno, decís vos? No Una sé situación de mantener una ministra con esta situación, con esta irregularidad tan marcada, porque no es una irregularidad que algunos dicen, no es que pasó 1 año, 2 años, 5, esto es de 3 décadas. No sé si lo podría poner en términos comparativos de si afecta más a la departamental como campaña electoral o si afecta más al gobierno, porque me parece que van por 2 líneas que son diferentes. Sí creo que al margen, en cierto punto, de la discusión sobre Cairo como representante de la institucionalidad del Ministerio de Vivienda, me parece que cuando pase toda esta polémica y cuando dejemos en 10 días, no estemos hablando todos de Cairo, porque como toda polémica va a pasar, está bueno que nos tomemos un segundo, sin intentar justificarla, porque no es mi punto, pero intentar que lo urgente no se coma lo importante y sentarnos a ver, bueno, qué pasó que hay un ciudadano que puede estar tantos años evadiendo un impuesto y que nadie se dio cuenta. Porque si no lo pudo pagar porque sus medios no eran suficientes, ese impuesto tiene un problema. Y si nadie fiscalizó y nadie se dio cuenta que ese impuesto no estaba siendo pago, también está habiendo un problema a nivel de Estado que también tenemos que poder afrontar. Más allá del caso de Cairo, que creo que corre por otro carril, su investidura institucional, pero sí me parece que es una oportunidad para ponerle el ojo a ver qué está pasando ahí, de por qué se pueden dar estas irregularidades independientemente de... Entiendo tu punto. Ahora vamos, si querés, a tocar ese punto, porque también se habló del estatus, ¿no? Del estatus económico que plantea por allí Cecilia Cairo al decir, yo tuve otras prioridades o prioricé otras cosas en mi vida, porque de hecho así lo dijo casi textualmente en esa conferencia de prensa, y la realidad es que esto cayó muy mal en gran parte de la sociedad que dice, bueno, pero yo no gano lo que gana la que hoy es ministra y que era diputada, y siempre pagué los impuestos. Ese es un tema que ha generado también mucha repercusión. Voy con Agustín, tu opinión de todo este caso. Qué bueno que hayan usado la palabra escándalo, porque es contradictorio que tengamos una ministra de Vivienda que no paga los impuestos correspondientes a su casa. Es la jerarca responsable del ordenamiento territorial, pero no cumple ni con las mínimas disposiciones legales que tienen que cumplir un terreno. Hablamos de la responsabilidad, la ética, la moral, el cargo de ministra, o sea, es la primera en la línea en materia de vivienda y no da el ejemplo, no actúa con ética, no actúa con responsabilidad. Y peor aún son las declaraciones posteriores. ¿Qué mensaje le estamos dando a las personas? ¿Cómo le pedimos a la gente que cumpla con sus obligaciones tributarias si la propia ministra no lo hace? Estamos hablando de un error grave, un verdadero acto de ética y responsabilidad es renunciar. Bien.
Federico. Un poco en la línea de Agustín. Primero que nada, reconocer la impresionante labor de la prensa en este país. Si no fuera por la prensa, este caso no hubiera salido a la luz. La ministra Cairo hubiera seguido sin pagar los impuestos correspondientes. Y eso me parece que es importante destacar. En segundo lugar, una falta ética imperdonable. Y más siendo ministra de Vivienda. Acá hay determinados asuntos que agravan la situación de Cecilia Cairo y nos llevan a pensar que esto es muchísimo más grave que si fuera un ciudadano común. En primer término, como decía Agustín, es ministra de Vivienda, el primer escalón en la línea alta y tendría que haber dado el ejemplo y no lo hizo. En segundo lugar, la ministra Cairo desde el año 2005 hasta la fecha tiene sueldos importantes desde el Estado. Fue DILA, fue presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano siendo DILA, fue directora del programa de Mejoramiento de Barrios, fue directora del programa del Plan Juntos, fue directora del programa de relocalizaciones, fue ministra de Vivienda en este caso ahora, antes siendo diputada fue presidenta de la Comisión de Vivienda. Por recursos económicos o por responsabilidades políticas, jamás se le podría haber pasado este tema porque es de las personas que más sabe de vivienda en este país. Es insólito que una persona que sabe tanto de vivienda se le haya pasado pagar la contribución inmobiliaria durante tantos años. Y no es una situación de invulnerabilidad económica, porque la persona tenía 4 casas y decidió no pagar los aportes de ninguna de ellas. Es realmente insólito el caso. Y también es insólito que se diga que tuvo prosperidades cuando los recursos económicos los tenía. No es una situación de una persona humilde que no pudo afrontarlo. Es una situación de una persona que decidió no abonarlo. Eso abre otro... Yo lo único que coincido con el compañero es que... Con Franco, que no es un delito ni de evasión fiscal ni de defraudación tributaria. Esto es una falta de ética imperdonable y ahí nos quedamos. Bien. Juan Martín Rodríguez, el diputado del Partido Nacional, manejó en varias oportunidades lo de defraudación tributaria en las últimas horas, no entendiendo qué es lo que pueda pasar, pero que sí se puede dar una situación. Tiene que haber una voluntad clara de evadir su patrimonio para no pagar y no creo que sea el caso. Bueno, hablando de patrimonio, también surgió en estas últimas horas que el patrimonio declarado de Cecilia Cairo es de 4 millones de pesos. Sí, 4 millones de pesos. De hecho, ella tiene un salario de unos 300.000 pesos y está casada con el alcalde del municipio A, es decir, plata y por todos lados en esa familia. Ahí se abre otro debate que también se instaló durante esta semana. Ustedes obviamente durante estos días, ¿no? Pasaron 48 horas casi de todo esto. Y la realidad es que se abre la situación de, bueno, esto que ocurre con una ministra, que ocurre con un dirigente político, con una persona conocida públicamente, una persona pública, le pasa a muchos uruguayos, a miles de uruguayos. Y ahí se instala esa polémica. ¿Es comparable en este momento la situación que le puede ocurrir a miles de uruguayos con lo que le pasa a una autoridad política? Sin duda, o sea, es comparable para mí. El propio presidente de nuestra fuerza política lo nombró. Me parece que hay miles de uruguayos que tienen deudas, irregularidades, moratorias, y eso me parece que no aplica a la inhabilitación de la participación política partidaria. Me parece que se habla mucho de ética y eso, pero puede haber un desconocimiento parcial. Siempre se tiene que obrar en el administrado de buena fe. Yo creo que es totalmente comparable y eso. ¿Para vos, Agustín, es comparable? Habla de que cuando le preguntaron por qué no regularizó antes, dice que tuvo otras prioridades. Fue DILA, fue diputada, fue ministra, fue directora. Capacidad económica tuvo, realmente se está burlando de la gente que a duras penas llega a fin de mes para cumplir con sus obligaciones tributarias. Miles de uruguayos que cobran apenas 25.000 pesos al mes y dicen que no tuvo capacidad económica o que tuvo otras prioridades. Realmente es tomarle el pelo a la gente. Cecilia Cairo no vive como cientos de miles de uruguayos. Cecilia Cairo tiene capacidad económica, tiene un buen ingreso y un ingreso bastante superior al de la enorme mayoría de los uruguayos. ¿Vos qué pensás de esto que dice Agustín? No, yo creo que es una realidad, yo sostengo mi postura, la actitud de la ministra no es justificable, pero pensando en el debate público y lo que planteaban los compañeros, a mí me parece llamativo cómo desde la coalición se postula esta doble vara moral, donde por un lado tienen el radar sumamente calibrado para entender lo que es moralmente correcto e incorrecto para lo que pasa dentro del Frente Amplio, pero para las líneas de las filas de gente que tienen adentro del partido ellos, se complejiza mucho más entender cuando un acto de corrupción, si solamente se quiso ayudar a alguien o si se estaba yendo en contra de las normativas y de la institucionalidad, que está claramente planteada. ¿Estás comparando un caso que está en la justicia con algo que ya es totalmente objetivo? Consulto. No, pienso en más allá de la justicia y del accionar partidario, el debate, en justificar continuamente actitudes que
procedimientos y formas de obrar. Pongámosle nombre. Dame un caso. Besossi. Guillermo Besossi. Por eso, justamente un caso que está en la Está en la justicia, justicia. mínimamente no voy a defender a Besossi, sino que es un caso que está en la justicia y todavía no hay pruebas concretas de qué pasó. En este caso es totalmente objetivo y hay pruebas de que la ministra no pagó la contribución inmobiliaria, que debe más de $15.000, que debe el impuesto a primaria, que justamente se hace para atacar la primera infancia, que tanto ella reclamaba que se aporte dinero para ese ámbito. O sea, no es ni comparable. Yo coincido, yo no estoy comparando un caso con el otro. Yo lo que estoy diciendo Sí, lo es que vas a hacer. existe... Ay, Bueno, sí, puede pasar en que vivo. existe, Que se salga existe una doble vara moral para evaluar cómo deberían funcionar ciertos casos y evaluar cómo deben funcionar Pero otros. no podemos hablar de doble vara moral. Cecilia Cairo, bueno, podemos discutir si cometió o no un delito, pero acá sí hay una falta moral y ética. Hay un error grave. Y por errores mucho menos graves, tuvimos ministros que tuvieron la valentía de renunciar, como lo fue también el ministro Adrián Peña. No se puede hablar de doble vara. Acá siempre hemos sido muy duros con este tipo de situaciones. No, es una vara media complicada con la que se mide, ¿no? Tuvieron ministros como, a ver, no nos vamos muy alejados en el tiempo, Irene Moreira repartiendo viviendas a dedo, y la vara ética en las discusiones de el algunos presidente no le tembló el parlamentarios pulso fue desplazarla. deplorable. En fue el día deplorable. ya estaba echada Al de su presidente cargo. no le tembló el pulso para desplazarla. Hay que analizar los casos con detenimiento. Me parece que una irregularidad de impuesto de contribución inmobiliaria primaria no es lo mismo que entregar viviendas a dedo. La vara ética que tienen ustedes es muy diferente a la de nosotros. Capaz que tenemos conceptos diferentes de ética directamente. Ya seguimos discutiendo ese tema que también parece ser interesante por las posiciones que han tomado cada partido respecto de este asunto. Vamos a hacer una pausa ahora, ya venimos, seguimos con este tema y en instante vamos a repasar también qué opina la gente, porque preguntamos en X, preguntamos en Instagram si Cecilia Cairo, la ministra de Vivienda, debería de renunciar. Muchos esperaban tal vez que en esa conferencia de prensa que se brindó ese mismo día, el martes en la tarde, se diera algo de esto en las declaraciones públicas de la ministra, por lo menos poniendo su cargo a disposición. Esto no ocurrió. Repito que ella tuvo una llamada telefónica con el presidente de la República esa misma jornada y en ningún momento puso su cargo a disposición. El presidente tampoco le pidió la renuncia hasta ese momento. Por ahora, como te dicen las fuentes más cercanas al mandatario, no se ha dado esa situación, pero como dijimos al principio, por si alguno recién se engancha, el presidente está analizando esta situación y en las próximas horas puede haber una determinación sobre este asunto. Hay mucha presión social también más allá de lo político, ¿no? Hay mucha gente que ha marcado su parecer en las últimas horas en las distintas redes sociales y eso seguramente lo veamos reflejado en la encuesta, ¿no? Que vamos a compartir con ustedes en un ratito. Pausa, ya seguimos, dale.